Semana Santa o santidad de vida. Como cada año, volveremos a ser testigos de los ritos que tradicionalmente se llevan a cabo en nuestro país idólatra por antonomasia, durante la celebración de la llamada Semana Santa. Para la mayoría de las personas será solo un buen periodo vacacional que habrán de disfrutar en la playa. Pero, para los hijos de Dios, ¿qué significa la Semana Santa? Lucas 22, 47 y 48. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Díganme si no es cierto que en esta época mucha gente se prepara. Cada año nos atiborran de películas referentes a la pasión de Cristo, es decir, a la última cena, a la crucifixión, a la sepultura y resurrección. Y en algunos lugares hay quienes religiosamente, y digo religiosamente porque solo en esta fecha se acuerdan que tienen que ir a la iglesia y van siguiendo la tradición familiar. Obviamente habrá quienes de manera sincera asistan, no hay duda, pero la gran mayoría son personas que llevan una doble vida, una vida completa de pecado todo el año, pero que en Semana Santa asistirán a la iglesia o andarán de rodillas y autoflagelándose como un sacrificio ofrecido a Dios. Y aparte se exhiben, pero ignoran lo que dice la Escritura en Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ante todos esos preparativos surgen algunas paradojas que es bueno resaltar acerca de la Semana Santa. Es la época de mayor índice de accidentes automovilísticos. También es la época de muerte por diversas razones: congestiones alcohólicas, choques, volcaduras, por muchas cosas, por muchas razones. Es la época del año en que más se llenan los balnearios públicos, las albercas, la playa, los ríos. Es la época en que más se venden bebidas alcohólicas. Frente a estas realidades también surgen preguntas. ¿La gente entenderá realmente lo que significa la Semana Santa? ¿Será esta celebración religiosa solo una excusa para vacacionar y divertirse? ¿Qué tendría que significar la Semana Santa? Bueno, número 1, época de limpieza espiritual. Es una época de limpieza espiritual. Lucas 19, 45 y 46. Y entrando en el templo, Jesús comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cómo caería bien que el Señor viniera y viera todo lo que se hace en las congregaciones ahora, para que vea cómo se están convirtiendo, se han convertido en una verdadera cueva de ladrones, que falta hace una limpieza espiritual? También es una época de darle lo mejor al Señor. Mateo 26, del 6 al 7 dice: estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Tenemos ese ejemplo grandísimo de esa mujer que fue y enjuga los pies de Jesús con el perfume de alabastro de gran precio. Nosotros no podemos darle ni siquiera el 10% de nuestro tiempo al Señor. A veces ni siquiera oramos, no leemos la palabra. A veces nos conformamos con lo que nos dicen el domingo y ni siquiera nos sometemos lo que nos han dicho a la Escritura para ver si es verdad o no lo que nos dice. Es una época de someternos a su voluntad, y Jesús nos dejó el ejemplo en Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ese grandísimo ejemplo de que sí se puede, nos lo dejó Jesucristo. Número 4. Época de revisar nuestra fidelidad a Dios.
Mateo 26, 14 y 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieres dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarme. O sea, ese es un ejemplo que nosotros no debemos de seguir. Nosotros debemos de serle fieles al Señor. No importa cuántos Judas traten de entregarnos en manos de las autoridades, que por cierto pues ya han tratado de hacerlo muchas veces, pero el Señor está con nosotros. También Mateo 26:34, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Allí Pedro, a pesar de que había sido nombrado como el pastor de las ovejas de la casa de Israel, falló al Señor. Le fue infiel por un momento debido a las circunstancias. Por supuesto que luego se arrepintió, pero esa también fue una enseñanza que el Señor nos dejó para que nosotros aprendiéramos. Una época de servicio. Lucas 22, 24 al 26. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no hacia ustedes, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Más claro ni el agua. El Señor nos ha llamado a servir. Por eso nosotros nos llamamos siervos. Nosotros no somos líderes, no somos líderes de nada ni de nadie. Nosotros somos siervos, somos obreros en la viña del Señor. También es una época de vigilancia espiritual. Ya vimos la limpieza espiritual, ahora de vigilancia espiritual. Eso está en Lucas 22:30. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en trono, juzgando a las 12 tribus de Israel. Es Jesús hablando de la grandeza de la vigilancia espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Velad y orad para no caer en tentación y estar preparados para cuando el Señor venga. No nos vaya a encontrar como las vírgenes que no tenían aceite. Nosotros tenemos que estar vigilantes siempre. Ahora, yo me niego a pensar siquiera que todas estas cosas deban limitarse a una semana específica del año. Yo más bien creo que todos nuestros días deberían de ser santos, porque la verdadera realidad es que cada día del año es santo para Dios, y también lo debería de ser para nosotros que nos llamamos su pueblo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros que ya hemos confesado al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, debemos dejar que el Espíritu Santo empiece a obrar en nuestra vida. Debemos hacer conciencia que su sacrificio fue para salvar a todo el que creyese en su nombre, pero no deben ser solo palabras en una oración de fe, sino más bien debe ser un estilo de vida. Analicemos nuestra vida. Sigamos dedicando tiempo a alimentar nuestro espíritu, a tener una relación directa con Dios por medio de la oración, ya que hay evidencias de las que nos habla la Biblia, y aún que estamos viendo que pronto vendrá por su iglesia. Y la pregunta es: ¿su iglesia está preparada para ser llevada por Él? Yo les invito a que despacio en su casa mediten en estas palabras de Mateo 24 y 2 de Timoteo 3 y comparen lo que dice la Escritura con lo que estamos viviendo. No seamos como las personas del mundo que aprovechan estas fechas para tomar vacaciones, que por supuesto no tienen nada de malo. Pero lo que no debemos hacer es dejar de lado a nuestro dador de vida eterna. Y que no olvidemos que el sistema de valores de Dios es distinto al sistema de valores del mundo, porque lo que es importante para el mundo no necesariamente es importante para Dios. Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué digo esto? Porque el valor que el mundo le da a Jesucristo, por quien celebran la Semana Santa, no es precisamente real. Ellos no saben que Él pagó por los pecadores para que pudieran tener vida y vida en abundancia. Y se debe a que la iglesia, de la cual formamos parte, hemos descuidado la predicación del Evangelio, porque a eso hemos sido llamados, a hablar de Jesucristo y su sacrificio, que es lo que realmente transforma vidas. 1 Corintios 2:2.
Pues me propuse entre ustedes no saber cosa alguna, solo a Jesucristo y a este crucificado. Si tuviéramos enfrente al apóstol Pablo y le dijéramos que estaremos en Semana Santa, bien ufanas, ¿verdad? Diciéndole, estamos en Semana Santa, y que él debería de hacer cosas que en las otras 51 semanas del año no hizo. Por ejemplo, que busque la santidad, que aprenda sobre la obra redentora de Cristo, que lea la Biblia, que tenga comunión con Dios. ¿Saben qué? Sería como decir algo que no tiene sentido, porque es precisamente lo que él nos enseñó que hacía, y no una semana, sino toda su vida. Por eso nos enseña a vivir una vida santa, una vida pía siempre. Y nosotros debemos de seguir su ejemplo, porque no estamos escribiendo a gente incrédula. Él no le está escribiendo a gente incrédula. Es un mensaje a la iglesia de Corinto y por ende a nosotros. Primera a los Corintios 1, 23 al 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es crucificado, dice el texto. Esa es la única señal y sabiduría verdaderas. Este era el único mensaje que Pablo estuvo dispuesto a predicar, porque es el único que tiene poder para salvar a todos los que creen. Y esa es en realidad la mayor demostración del poder y sabiduría de Dios. Y si alguien nos pregunta qué es exactamente ese mensaje de Jesucristo y a Él crucificado, ¿qué le diríamos? Bueno, pues es nada más y nada menos que el acto por el cual Jesús ocupa voluntariamente nuestro lugar y se entrega por nosotros en la cruz. Bueno, ¿y por qué lo hizo? Mateo 20, 28. Para dar su vida en rescate por muchos. Cristo Jesús dio su vida en rescate por muchos, y por ese rescate obró una gran redención en nosotros. ¿Qué significa redención? Pues salvación. Ahora, ¿por qué? Por nuestra culpa. La redención de Cristo por nuestros pecados no fue cualquier cosa. Cuando creímos en Él, Él nos sacó de la inmundicia, nos dio la vida eterna, y eso es lo importante, porque no es saber de dónde hemos venido, sino dónde vamos a terminar, si en el cielo o en el infierno. ¿Sí? Justicia divina, por justicia divina. Todos sabemos que uno de los atributos de Dios es la justicia, y Él es severo y riguroso en su trato con el hombre. El Dios de la Biblia no es un Dios que deja sin castigo al pecador. No es el Dios de quienes creen que nuestras transgresiones son pecadillos, a lo que el Dios del cielo se hace que no ve y tolera. No, el Dios de Israel ha dicho de sí mismo, Él es Dios celoso. Y he aquí su propia declaración en Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. Con su sangre vertida, Jesucristo pagó el precio de nuestra culpa. ¿Por qué? Porque es imposible para nosotros saber lo grandes que fueron los tormentos de nuestro Salvador en el Monte de los Olivos. Lucas 22:44 dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Por eso cuando leemos esto nos da una idea de la magnitud del precio que pagó por nuestros pecados. No debe haber sido nada fácil. Imagínense sudar gotas de sangre, pues eso es tremendo. Ahora, ¿para quiénes es la redención, o sea, la salvación? ¿Por quién murió Cristo? ¿Nosotros sentimos necesidad de Él? ¿Tenemos conciencia de pecado? Si es así, pues entonces Cristo murió por nosotros y somos salvos. Pero si decimos, como mucha gente dice, pues soy bueno, yo no le hago nada a nadie, es más, yo ni siquiera salgo de mi casa, entonces nos dice la Escritura en Lucas 5:32, o sea, Jesús hablando, no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Mientras permanezcamos en estas condiciones, no hay salvación para nosotros, ni para nadie. Pero si estamos dispuestos a aceptar a Cristo como nuestro único Salvador, no solamente podemos ser salvos, sino lo que es mejor, tendremos la vida eterna. La única pregunta que debe preocuparnos es, ¿murió Cristo por nosotros?
Y la única respuesta está en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ojalá que nuestro nombre esté entre los pecadores, pero no entre los pecadores de compromiso, sino entre los pecadores que se sienten que lo son, entre los que lloran por la culpa, porque este es el verdadero significado de la Semana Santa. Yo les invito a que a partir de hoy demos el primer paso para que todos nuestros días sean verdaderamente santos. Recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Así que la Semana Santa para los hijos de Dios debe de ser recordar que la sangre derramada por Cristo en la cruz nos lavó de todo pecado, purificó nuestros corazones y nos hizo libres. Así que les deseo de todo corazón que esta semana sea una cascada de bendiciones para todos, pero que como pueblo cristiano no nos olvidemos del protagonista, nuestro amado Señor Jesucristo, quien le da valor a nuestra vida. Y nuestra respuesta a Semana Santa o santidad de vida es, bueno, como en otras ocasiones les he dicho, eso es personal. Amén. Si te gustó, dale like para que más personas lo escuchen, suscríbete y si haces clic en mi nombre, aparecerá la lista completa para que me sigas escuchando. No olvides dejar tus comentarios. Hasta la próxima, cuando volveremos a escuchar lo que dice el Señor.